Bueno, familia amada, qué gusto estar aquí. Antes de iniciar, pues quisiera poner esto en las manos del Señor. Si pueden, por favor, cerrar sus ojos, inclinar su rostro. Verdaderamente, en serio, familia, a partir de este momento vamos a dejar afuera de la puerta toda distracción, todo pendiente, y vamos a enfocarnos totalmente a lo que Dios nos quiere decir esta tarde a nosotros. Amén. Amado Padre, te doy gracias, Señor, te doy gracias porque me permites estar hoy aquí, Señor, en tu casa, Señor, porque hoy puedo venir por mi propio pie, Señor, aquí, Señor, estar en tu presencia, Señor, para recibir el mensaje que tú tienes para mí, Señor, para que pueda yo llevarme ese alimento espiritual, Señor. Te doy gracias, Papito Bello, porque tenemos esta casa, Señor, esta iglesia, Señor, que tú tienes para nosotros con las puertas abiertas, Señor. Te doy gracias, yo sé que no es una iglesia perfecta, Señor, pero es la mejor iglesia para mí, Señor. Te doy gracias, Papito Bello. Gracias porque hemos superado tantas adversidades y tantas cosas y sigue en pie, Señor, y seguiré en pie, Señor. Y más personas llegarán a tus pies, Señor, y más personas conocerán, Señor, quién eres tú, Señor, y se enamorarán de ti, Señor, así como todos nosotros estamos enamorados de ti. Te doy gracias por las personas que vienen por primera vez. Yo sé que posiblemente no entiendan muchas cosas, estén un poco apenados o incómodos de ese recibimiento, pero crean, familia, que es en mucho amor y deseamos que ustedes formen parte del cuerpo de Cristo y de esta congregación. Gracias, Señor, te doy porque me das la oportunidad de estar aquí en el púlpito. Te pido, Señor, que seas tú hablando a través de mí, que no sea el hombre, que no sea la soberbia, la arrogancia, ni siquiera una idea mía, Señor, que sea todo de ti, Padre bendito. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Bueno, familia, ¿cuál es el tema de hoy? El tema de hoy es un hombre conforme al corazón de Jehová. Un hombre conforme al corazón de Jehová. Y para aquellos que están en el Descubra, ¿hay alguien aquí que está haciendo Descubra? Manitas arriba, ¿no? ¿Sí? ¿Quién es un hombre conforme al corazón de Jehová? David, exactamente, el rey David, ¿no? Entonces, bueno, cuando yo tomé Descubra hace algunos ayeres, la tele era en blanco y negro, ¿no? ¿No es cierto? Bueno, Descubra, para los que vienen por primera vez, es un curso poderosísimo, introductorio, que tenemos aquí en la iglesia, pues de principios básicos de la fe para conocer un poco más de la palabra de Dios. Ese es el Descubra, ¿no? Porque pues, ¿qué es Descubra? Bueno, ese es el Descubra. Cuando yo tomo Descubra y platican que de un corazón conforme al corazón de Dios era el corazón del rey David, yo decía, pues como que no me cuadra, ¿no? O sea, yo por lo poquito que sabía del rey David decía, pues el rey David no es un cuate tan puntual, ¿no? No es como Juan el Bautista, por ejemplo, que se alejaba del pecado y estaba con el Señor en todo momento, en oración, y que comía chapulines, ¿no? Y que estaba todo el tiempo intimando con Dios y estaba alejado del mundo. Tampoco era José el soñador, que decías, bueno, José el soñador sí le hicieron un montón de cosas y aguantó y nunca pecó. David, el rey David, era un hombre muy humano, era un hombre pues muy carnal, ¿no? Y hacía cosas malas como hacemos todos nosotros. Y yo no entendía y decía, bueno, ¿por qué dice la palabra de Dios que el rey David tiene su corazón conforme al corazón de Dios? Si es un hombre que peca, ¿no? Es un hombre que se comió el pan de la proposición, ese pan sagrado. Dijo, ay, tengo hambre, presta, ¿no? Me lo como. Es un hombre que se comió a Betsabé también, ¿no? Tengo hambre, presta también, ¿no? Es un hombre que moró con los filisteos cuando lo estaba persiguiendo el rey Saúl. Dijo, bueno, pues me están persiguiendo y como no quiero que me maten, me voy con los enemigos, y estuvo viviendo con el enemigo, ¿no? Moró con los filisteos. Es un hombre que ya siendo rey hizo un censo por puro orgullo, ¿no? Para saber de qué tamaño era su reinado. Es un hombre que quiso enjaretarle su bendición a Urías, ¿no? Ahorita vamos a ver más adelante de qué les hablo. Y como no se la pudo enjaretar, pues entonces lo mandó matar. O sea, imagínense, un hombre que manda matar a otro para librar su pellejo. ¿Cómo puede llegar a ser un hombre con el corazón conforme al corazón de Dios? Es algo que yo no entendía y que hoy Dios me reveló, y hoy se los voy a compartir, se los voy a revelar a ustedes. Amén. Entonces, bueno, pues antes de entrar de lleno, ¿en qué porción de la palabra, en qué libro se habla del rey David? ¿Quién dijo yo? ¿En qué libro se habla del rey David? ¿O en qué libros? ¿En qué dos libros se habla del rey David? Samuel, perfecto.
Primera y segunda de Samuel, ¿no? Entonces, en primera y en segunda de Samuel hablamos del rey David. Obviamente el rey David escribe muchos salmos, entonces también ahí se habla del rey David y en las crónicas y demás, pero en primera y segunda de Samuel encontramos la historia del rey David. Ahora, quiero que sepamos en qué punto o en qué momento histórico estamos en el cual el rey David llega a ser rey, para que sepamos un poquito de qué va, ¿no? Recordemos que cuando el pueblo de Israel sale de la esclavitud de Egipto, está atravesando el desierto, pasa 40 años en el desierto, y la segunda generación, es decir, los hijos de aquellos que salieron esclavos, llegan a la tierra prometida. Conquistan la tierra prometida, se reparten la tierra prometida, y ahí en esa tierra prometida pues tienen vecinos colindantes, filisteos, moabitas, amonitas, amorreos y demás, ¿no? Ellos eran sus vecinos. Entonces, constantemente con el paso de los años hay momentos de paz y hay momentos de guerra con todos sus vecinos colindantes. Jehová mucho tiempo les advirtió y les dijo: no tengan relación con ellos, no adopten sus costumbres, no adopten sus usos, no hagan lo que ellos hacen. Pero pues el pueblo de Israel, como nosotros, obedecía no en cabalidad y no en totalidad. Entonces pues tenemos el ejemplo de Sansón, por ejemplo, que se enamoró de Dalila filistea, ¿no? Se enamoró y pues casi pierde, más que la cabellera, ¿no? Casi pierde la vida por andarse enamorando de quien no debía. Y así se enamoraban y tenían relación con mujeres de estos pueblos, adoptaban a sus dioses también, desafortunadamente, y el pueblo de Dios hacía cosas que no debía de hacer, aprendidas de sus vecinos colindantes, ¿no? Y entre esas cosas, el pueblo de Dios tenía un sistema, un sistema de gobierno que era un sistema gobernado por jueces. Recordemos que cuando estaban en el desierto, se empezó a dar este designio de jueces porque había muchísima carga para una sola persona. Entonces se designan jueces. Los jueces eran personas con una integridad cabal y con un conocimiento de la palabra de Dios, y entonces los jueces se encargaban de llevar un poco el gobierno, la justicia en Israel, ¿no? Entonces hay un punto aquí, ya hablamos que después de los jueces, el último juez es precisamente Samuel, en el libro en donde vamos a escudriñar la palabra. Primera y segunda de Samuel. Samuel es el último de 14 jueces, es el último juez. Entonces Samuel ya es de edad avanzada, y los hijos de Samuel, que también están empezando a hacer la función de jueces, hacen lo malo, son jueces corruptos. Entonces el pueblo le dice a Samuel: queremos un rey porque pues todos los demás, los amorreos y los filisteos y los moabitas, todos tienen rey, y nosotros tenemos jueces y nuestros jueces son corruptos. Tus hijos, ¿no? Casi le dicen, le dicen a Samuel: tus hijos son corruptos, tú ya estás viejo, porque él no era corrupto, y entonces queremos un rey. Y Samuel se pone muy triste en su corazón, se molesta y dice: bueno, es que es una instrucción de Dios, no es algo que yo quiera. Dios nos dice que lo que necesitamos nosotros como pueblo es un sistema de jueces, no un sistema de reyes. Pero el pueblo de Israel, viendo lo que veía en el mundo, que es muchas veces lo que nos pasa a nosotros, que vemos en el mundo cosas que no son de Dios, pero pues se antojan, y entonces ahí vamos a caer en la tentación, ¿no? Entonces el pueblo le pide a Samuel rey. Estamos en este punto para que sepamos en qué contexto o en dónde entra el rey David, ¿no? Vamos a dar lectura, familia, a primera de Samuel 8, del versículo 4 al 9, porque hace rato dije al 22 y entonces salimos a las 12, ¿no? Del 4 al 9, primera de Samuel 8, del versículo 4 al 9, por favor, Paquito. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Y el versículo 9: ahora pues oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Gracias, Paquito.
Amén. Entonces, bueno, le pide el pueblo de Israel a Samuel, les dice, queremos que nos constituyas rey. Entonces él consulta a Jehová y le dice, estoy triste, mi corazón está dolido, estoy enojado. Y Jehová le dice, no te está negando a ti, me está negando a mí. A mí, Jehová, porque esa instrucción yo la di, pero haz lo que el pueblo quiere, lo que el pueblo de dura cerviz quiere. Solamente advierte, les dice el versículo 9, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. ¿Por qué? Porque al final del día estaban poniendo la confianza en una persona y no en Dios, ¿no? Una situación también que normalmente tendemos a caer como cristianos. Empezamos a poner nuestra fe o nuestra vista o nuestra mirada en el conocimiento, en una persona, en un pastor, o ponemos nuestra confianza en un título universitario o en un trabajo o en un apellido. Digo, eso como que ya pasó de moda, ¿no? Pero antes sí, el apellido era importante, el Limancourt, ¿no? El de Abolengo, ahora ya no es tanto, pero bueno, la realidad es que seguimos poniendo por encima de Dios cosas, y entonces Dios le dice, no me desechan a mí. No te desechan a ti, Samuel, me desechan a mí, solamente adviérteles que no les va a ir bien con rey, ¿no? Entonces, una vez que Dios cumple, aunque no era lo que él quería, una vez que Dios cumple lo que el pueblo pide, pone por rey a Saúl. Saúl es el primer rey que tiene el pueblo de Israel. Y Saúl empieza a obedecer y empieza a hacer las cosas correctamente conforme le pide Jehová y como está la instrucción de Jehová, obedeciendo a Samuel. Recuerden que Samuel tenía como dos chambas, ¿no? Era también profeta, entonces él hablaba con Dios y le daba el mensaje al rey Saúl y le decía la instrucción por parte de Dios de las conquistas, en qué momento hacer guerra, en qué momento no hacer guerra y demás, ¿no? Entonces hay un punto en que hay una instrucción muy precisa de Dios en la que le dice, ve y destruye totalmente al pueblo de Amelec, totalmente. Incluso la palabra de Dios dice a los hombres, a sus bestias, a los niños de pecho. O sea, dice total, no dejes uno solo de Amelec vivo, destrúyelos a todos. Recordemos cuando el pueblo de Israel sale de esclavitud, el primer ataque que tiene el pueblo de Israel es precisamente los amalecitas. Los amalecitas eran nómadas y entonces el pueblo de Israel quería cruzar y entonces les hicieron pasar su suerte bastante complicada. Entonces les dice Jehová, destruye, ¿no? Y cuando tú lees la porción de la palabra dices, ¿por qué un Dios de amor dice destruye y destruye y no dejes ni a los bebés de pecho vivos, ¿no? O sea, tremendo. Entonces hay una instrucción de Dios, pero el rey Saúl no obedece en su totalidad. Situación que también, pues yo levanto la mano primeramente, a veces nos queremos muy obedientes y que hacemos las cosas conforme Dios lo dice, pero no lo hacemos en su totalidad. O sea, no obedecemos a cabalidad. Tal vez hay cosas que nos cuestan trabajo. Entonces, una vez vencido el pueblo de Amelec, estaba ya derrotado, estaba ya vencido, les dicen los guerreros al rey Saúl, oye, pues las mujeres no están como de mal ver, ¿no? ¿Por qué no nos llevamos algunas? Y pues sus bestias también están como bien la carnita y pues tienen joyas y cosas interesantes, ¿por qué no nos quedamos algunas? Digo, sí los destruimos porque Dios nos mandó destruir, pero no a cabalidad como lo dijo Dios, ¿no? Entonces, él perdona la vida del rey, el rey se llama Agag. Entonces el rey Saúl perdona la vida del rey Agag, lo lleva preso por supuesto y sí derrotan a los amalecitas, pero no cumplen cabalmente lo que dice la palabra de Dios. Saliéndome un poquito de tema, muchos siglos después, casi 4 siglos antes de que llegara Jesús a la tierra, el pueblo de Israel estuvo a punto, a nada, a días o a horas de ser exterminado, de hacerse un genocidio muy fuerte. Eso lo encontramos en el libro de Esther, por una amalecita precisamente que odiaba a Mardoqueo y bueno, a la reina Esther no tanto, pero a Mardoqueo sí, y a todo el pueblo de Israel, porque él era amalecita. Él sabía que el pueblo de Israel mucho tiempo atrás los había vencido y entonces odiaba al pueblo de Israel, así como los Capuleto y los Montesco. Ya ni sabía por qué los odiaba, pero los seguía odiando, ¿no? Entonces, por esta desobediencia del rey Saúl, muchísimos siglos después, a nada estuvo el pueblo de Israel de desaparecer de la faz de la tierra, ¿no? Entonces, qué importante es que cuando tenemos una instrucción de Dios hagamos esa obediencia a cabalidad, porque puede que la consecuencia no la veamos inmediatamente, incluso puede que la veamos en la siguiente generación o en las generaciones venideras, ¿no? Y entonces es cuando empieza a llegar ese entendimiento de del por qué
de las maldiciones generacionales, porque existen, ¿no? Tanto maldiciones como bendiciones generacionales existen, y entonces la palabra de Dios nos empieza a mostrar y nos empieza a dar claridad del por qué. Entonces, bueno, aquí ya estamos en un punto histórico, porque apenas vamos a empezar, en el cual vamos a hablar del rey David. Aquí ya Jehová le dice a Saúl: tú ya no sigues, ahora viene, y vamos a leer 1 Samuel, versículo 13-14. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Mas ahora tu reino no será duradero, le dice Jehová al rey Saúl por medio del profeta Samuel. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Entonces ahí está la porción de la palabra, el texto bíblico específico en donde dice que el rey David tiene un corazón conforme al corazón de Jehová, porque el siguiente rey es el rey David. De hecho, dice la palabra de Dios que cuando va Samuel a la casa de Isaí, que es el papá del rey David y de otros tantos, empieza a buscar, y como el primer rey, el rey Saúl, era un hombre alto, fuerte y de buen parecer, entonces naturalmente el profeta Samuel empieza a buscar al hijo más fortachón, ¿no? Como que a ver cuál será el siguiente guerrero, y entonces le dice a Jehová: ¿qué onda, es este? No, es este, no, es este, no. Oye, ¿te quedan hijos? Pues sí, un pastorcito que anda por allá. Pues a ver, llámale, ¿no? Entonces llega el rey David, que dice la palabra que era de un hermoso parecer, pero pues no era un cuate tan grande o tan fornido, y entonces se queda Samuel como diciendo: híjole Dios, pero pues este no será. Y le dijo Dios: es que tú estás viendo con los ojos carnales y no estás viendo con los ojos de Dios. Él es el elegido, Él es mi elegido, ¿no? La palabra de Dios dice que era pastor, era muy obediente a su padre, le daba servicio a sus hermanos, pero además la palabra de Dios habla que era alguien que peleaba por sus ovejas hasta el último momento. La palabra de Dios habla que peleaba contra leones y contra osos, o sea, no era ningún debilucho, tal vez se veía, ¿no? Era este famoso chiquito pero corrioso, ¿no? Entonces, bueno, ese era el rey David. Entonces, dice la palabra de Dios que es conforme a su corazón. Y el rey David tiene muchas maravillas que podemos ir encontrando en primera y en segunda de Samuel. Por ejemplo, encontramos pues que derrotó a Goliat, esa es una de las más conocidas que sabemos. Encontramos que perdonó la vida de Saúl. Recuerden, dice el versículo 14: mas ahora tu reino no será duradero, es decir, no lo corta de tajo, simplemente le dice: no vas a durar mucho como rey. Entonces Saúl, en sus fuerzas naturales, en lugar de decir, bueno, pues el que sigue, ¿no? Yo ya la regué y el que sigue, busca matar al rey David, ¿no? Que no era rey, busca matar a David, en múltiples ocasiones lo busca matar. Entonces el rey David, hay una porción de la palabra que nos dice que tenía la daga puesta en el cuello de Saúl. Lo va a buscar, se va al desierto el rey David junto con otras personas que lo acompañan, y entonces pone una daga en el cuello del rey Saúl y le dice: pude haber quitado tu vida, pero no lo voy a hacer, porque él tenía un respeto muy fuerte por Saúl, porque Saúl había sido escogido por Dios. Entonces ahí empezamos a ver un poco cómo el corazón de David era un corazón conforme al corazón de Dios. Él creía en lo que Dios decía y obedecía a lo que Dios decía. Entonces, si Dios había puesto a Saúl como Dios, él no podía quitarle la vida a Saúl, ¿no? Cuando cualquier otra persona en su situación, en una persecución de muerte, teniendo la primera oportunidad, pudo haberle quitado la vida al rey Saúl. No le quitó la vida al rey Saúl, lo perdonó. Después incluso empieza una parte muy curiosa en la palabra, porque empieza el rey David a ayudar en la batalla, aunque todavía no era rey, empieza a ayudar en la batalla, y entonces lo perdonaba y lo quería matar, y lo perdonaba y lo quería matar. Derrota a los amalecitas. Después el rey Saúl muere. El rey Saúl muere y el rey David endecha, ¿no? No sé si recuerdan, hace ya algunos meses que Pastor Max nos decía el significado de endechar. Endechar es una canción triste. Él estaba muy triste, muy dolido en su corazón, porque había partido el rey Saúl, el rey elegido por Dios. Y entonces suena muy contrario a algo natural. ¿Cómo puedes estar triste porque se muere una persona que te estaba persiguiendo de muerte?
¿no? Porque él estaba alineado su corazón. Y aquí empezamos a ver esos esbozos de por qué el corazón del rey David estaba alineado conforme al corazón de Dios. También, bueno, ya después de esto, obviamente cuando muere Saúl, el rey David es proclamado rey, y ya siendo rey extiende sus territorios grandemente. Incluso él en su corazón está que quiere construir casa a Jehová, porque recuerden que el arca de Dios viajaba pues, en unas telitas y demás, y entonces él decía, ¿cómo es posible que yo viva en un palacio de madera y Jehová no tenga morada? Entonces él quiere construir el templo, aunque Dios ve esto en su corazón y dice, pues no te toca a ti, eso le toca a tu hijo, que eso lo sabemos después, pero él tenía un corazón dispuesto para Dios. Pero, aquí viene el pero, ¿no? Hay una situación, hay un punto en el que todo el reino estaba bien constituido, ya había una expansión muy grande de territorio, y entonces el rey David empieza a bajar la guardia. Dice la palabra de Dios que él iba al frente de las batallas en todo momento a las conquistas, y entonces de repente dice, bueno, pues ya está todo dominado, vayan ustedes, yo me quedo aquí en el palacio a dar un rol en el palacio, ¿no? Y entonces estaba ocioso el rey David. El rey David baja la guardia. Entonces, ojo ahí, familia, porque podemos estar nosotros decir, yo tengo 10 años en la palabra de Dios, yo conozco mucho de Dios, yo sirvo en la iglesia, no hay forma de que el enemigo entre, pero si baja la guardia, el enemigo entra sigiloso, ¿no? Entonces, dice la palabra de Dios que estaba paseando el rey David y que se encuentra a una mujer de hermoso parecer bañándose en la azotea. Digo, también el chamuco, ¿cómo manda a una mujer de hermoso? ¿Por qué no se baña en su regadera, no? O sea, no, se subió a la azotea, entonces estaba bañando y pues el rey David la vio y pues dijo, está guapetona. Y entonces dijo, ¿quién es? Y le dijeron, ¿quién era? Ella era la mujer de uno de sus guerreros más importantes, ¿no? Entonces dice, pues no importa, háganla venir acá. O sea, él pregunta primero quién es y le dicen, está apartada, no importa, háganla venir. Entonces se la llevan a su lugar. Recuerden, el rey David en aquel momento tenía esposa, tenía concubina, o sea, mujeres no le faltaban, ¿saben? En aquella época no estábamos como con la monogamia como hoy en día, ¿no? Entonces no le faltaban mujeres al rey David, pero dijo, esa me gustó y esa quiero que me tragan. Entonces le llevan a Betsabé y dice la palabra que se allega a Betsabé, que pues es una palabra muy bonita porque hay niños aquí, entonces pues se allega a Betsabé y Betsabé se va. No, la palabra no es clara y no dice si ella también quería o ella, pues simplemente el rey dice, pues tienes que obedecer. O sea, no hay mucha opción, ¿no? O sea, no había como derechos humanos para decir, oye, no había nada de eso. Entonces dice la palabra que la ve, pregunta quién es, tráiganmela, se allega a ella y se va a ella. Y luego Betsabé le manda un mensaje, le dice, estoy embarazada, estoy encinta. Tremendo, ¿no? Tremendo. Pero ahí, familia, este es un punto muy, muy crítico porque el rey David, y también es una llamada de atención, el rey David una vez que peca y una vez que comete el error, tal vez pudo haber dicho, Señor, me equivoqué, ¿cómo resuelvo? ¿Qué hago para enmendar mi error? Pero empieza a trabajar y a hacer planes maquiavélicos en su mente para librarse de esta bronca, ¿no? Entonces, lo primero que se le ocurre es, Urías era el esposo de Betsabé, entonces lo primero que se le ocurre es preguntar, ¿dónde está Urías? Está al frente de la batalla, Señor, háganlo venir. Entonces llega Urías y le dice, dígame, Señor, ¿para qué soy bueno? Siéntate, Urías, por favor, ¿qué te sirvo? ¿Un Bacardí? Sí, porque esa es la palabra, le da alcohol, le dice, ¿cómo va la guerra? A ver, dime, platícame. Entonces empiezan a platicar y le dice, ha sido muy bueno, Urías, ya es tarde, entonces yo te sugiero que te vayas a descansar a tu casa y mañana temprano te regresas a la guerra. Entonces, como ya lo mandó con sus chupirules encima, dijo, ahorita pues la carne ya va a estar a flor de piel y ya tenía mucho tiempo que no estaba con su mujer, entonces se va a llegar a su mujer y pues asunto resuelto, ¿no? Ya tenemos a quien echarle la culpa de esa bendi. Entonces resulta, dice la palabra de Dios, que Urías no llega a su casa a dormir, no quiere dormir en su casa. Y entonces le dan el pitazo al rey David y le dicen, Urías no durmió en su casa. Entonces vuelve a llamar a Urías y le dice, oye, brother, ¿por qué no dormiste en tu casa? Yo no tengo cara, rey mío, para dormir en mi casa cuando están mis hermanos al frente de batalla, ¿no? Entonces, yo no puedo dormir cómodamente, yo no puedo dormir con mi esposa.
yo no puedo dormir con mi esposa cuando pues todos mis hermanos están en la batalla. Y entonces dice el rey David, changos, ¿ahora qué hago, no? Pues, otro Bacardí. Entonces le empieza a volver a servir y dice la palabra que lo manda, pero bien puesto, ¿no? O sea, bien, una segunda vez, porque dijo, ya, si no cae, pensando que todos eran como él, ¿no? Entonces, pues lo vuelve a mandar y no cae, vuelve a no dormir con su esposa Betsabé. Y entonces, tercera ocasión que peca y que se equivoca el rey David, y entonces dice el rey David, ¿qué hago? Bueno, le dice, pues ya es momento que regreses a la guerra, por favor entrégale esta carta al jefe del batallón. Entonces sella una carta, ya saben, con la cera, y pone el anillito ahí en la carta, y en esa carta que le da a Urías en la mano decía, pon a Urías al frente de la batalla. O sea, en la parte donde llegaban las flechas y los láseres y las balas y todo, ahí lo pone. Entonces lo pone al frente de la batalla, ¿con qué objetivo? Pues con el objetivo de que se muriera y entonces ya después él pudiera continuar con su plan. Llega noticia de que Urías es muerto en batalla, se entera Betsabé, el corazón de Betsabé se pone muy triste. No hay ahí mucha claridad si Betsabé tenía sentimientos por el rey David o no, pero pues obviamente estaba entristecida por la partida de su esposo. Y entonces el rey David pues termina con Betsabé y dice, yo ya triunfé, yo ya la libré, nadie se dio cuenta, soy muy picudo y lo logré, ¿no? Entonces, pues aquí nos encontramos con una confrontación tremenda que tiene el rey David por medio del profeta Natán. Vamos a dar lectura, familia, a 2 de Samuel 12. Vamos a leer, por favor, Paquito, del versículo 1 al 8 y del 12 al 15, por favor. 2 de Samuel 12, del versículo 1 al 8 y del 12 al 15. Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo, había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si eso fuera poco, te habría añadido mucho más. Y el versículo 12. Si quieres ahí tantito, por favor. Fíjense nada más qué tremendo, ¿no? Él llega Natán y le cuenta una historia y le dice, hay un hombre que tenía un montón de carne en su refrigerador, ¿no? Carne Kobe, los mejores cortes. Y había otro hombre que solamente tenía ahí unas patitas, unos pescuezos de pollo, ¿no? Y entonces dijo, ahora se me antojó comer pescuezo de pollo, ¿por qué no? Mi carne fina que tengo acá no quiero y ahora quiero ese pescuezo. Y entonces se enfurece el rey David, se molesta mucho con esta historia porque se da cuenta de la injusticia. ¿Cuántas veces nosotros no estamos juzgando y estamos viendo la injusticia que comete el otro cuando no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? Como dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, estamos viendo la paja en el ojo del hermano cuando no vemos la viga en nuestro ojo. Así de tremendo. Entonces le dice el profeta Natán en el versículo, ouch, ¿verdad? Sí, bueno, es que el ouch es del pastor Rodri, entonces como esta es marca registrada, aquí es tss. Cuando esté yo es tss, ¿no? Sí, tremendo. Entonces, versículo 7, le dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel, te libré de la mano de Saúl, te di casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más.
Entonces, cuando leemos esta porción de la palabra, decimos, ya ni la friega David, yo lo hubiera hecho mucho mejor, ¿no? Porque así tendemos a seguir juzgando. Entonces leemos, ¿y cómo es posible que tenía tantas mujeres y que tenía tantos placeres y tantas riquezas y va por la mujer de Urías? Porque preguntó. O sea, y si hubiera preguntado, pues está disponible, pues venga para acá, pero no estaba disponible y era la mujer de uno de sus guerreros. Entonces, pero nosotros estamos en la misma situación. Llegamos a los pies del Señor abatidos, conocemos de Dios con circunstancias muy, muy fuertes en nuestra vida. Dios hace cambios tremendos en nuestra vida, nos transformamos, caminamos de gloria en gloria, de victoria en victoria, pero pasa algo que no nos gusta y nos enojamos. Entonces vemos el granito en el arroz. Vemos el granito en el arroz y así estaba el rey David y podemos decir, oye, el rey David ya ni la friega, tenía todo y de qué se está quejando, y así estamos nosotros, ¿no? O sea, faltos de ese espíritu de contentamiento. Tenemos tantas cosas, Dios ha obrado tantas veces en nuestras vidas, ha hecho milagros, hemos visto milagros con las personas que están sentadas alrededor y seguimos quejándonos porque el coche que tengo no es del año o porque yo quería salsa roja en lugar de salsa verde. De veras, es en serio, nos quejamos de cosas insignificantes y sin sentido, ¿no? Entonces, bueno, por favor, Paquito, versículo del 12 al 15, por favor. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Gracias. Entonces le dice, porque tú lo hiciste en secreto, es decir, todo lo que él confabuló que pensó que Dios no lo veía, porque tú lo hiciste en secreto, yo haré esto delante de todo Israel en pleno sol. Pero aquí viene algo muy importante para los que tomen nota, que le pongan así el marcador anaranjado. Versículo 13 dice, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Una de las virtudes más grandes del rey David, de las más grandes y que vale la pena que se la copiemos y que la adoptemos y que la hagamos nuestra, es que el rey David se arrepentía de pecado inmediatamente. Pecaba, pero se arrepentía inmediatamente en su corazón. No sé si ubican estas películas americanas cuando está en el juicio y le dice el abogado, ya valiste, ¿no? O sea, te van a dar 3,000 años de cárcel, pero si declaras que tú fuiste, o sea, ya sabemos que tú fuiste, pero si declaras que tú fuiste, de 3,000 te vamos a bajar la sentencia a 50, entonces pues te conviene declarar, ¿no? Eso hace el rey David, incluso interrumpe al profeta Natán. Dice versículo 12, tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. Es decir, Natán está hablando palabra de Dios. Y en ese momento interrumpe el rey David y le dice, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. En ese momento corta. Y entonces Natán le responde inmediatamente. Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Es decir, él se arrepiente de su pecado y en ese momento le dice Natán, que Natán es el portavoz de Dios, es decir, en ese momento Dios le dice, has sido perdonado tu pecado, no morirás. Igual si él no dice pequé y se hubiera quejado y dicho, bueno, pues ¿para qué me la pones ahí en cueros, en mi cara, etcétera? O sea, en lugar de haberse arrepentido, si él se hubiera quejado, tal vez su castigo hubiera sido la muerte. Pero él decidió inmediatamente. David tenía buenos reflejos, ¿no? Para arrepentirse. O sea, se arrepintió al momento y dijo, pequé contra Jehová. Y entonces le dice Jehová, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás, mas por cuanto este asunto hiciste, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Es decir, ya había nacido esta bendición y pues le dijo, va a morir. Entonces, hasta ahorita no hemos visto como que nada que tenga que ver con que el corazón del rey David sea conforme al corazón de Jehová, ¿no? Pues hemos visto que ha hecho cosas buenas y cosas malas como lo hemos hecho todos, pero ¿en qué momento nos damos cuenta que el corazón del rey David es conforme al corazón de Jehová? En el libro de los Salmos, familia, no lo vamos a leer por cuestión de tiempo, pero se los invito. Salmo 51 es un salmo que escribe el rey David específico, donde manifiesta su arrepentimiento y su plegaria y donde solicita purificación a Dios por el perdón que cometió contra Urías, por el pecado que cometió contra Urías, contra Betsabé, pero sobre todo y primeramente contra Dios. Entonces el Salmo 51 está, incluso así dice en el subtítulo, no está hablando que está específico para pedir perdón por este pecado, ¿no? Entonces aquí es donde empezamos a ver un poco
de qué está hecho el corazón del rey David. Les voy a dar 5 puntos, familia. El primer punto dice: David reconoce su pecado. Ese es el primer punto que tiene David a favor, porque ¿cuántas veces nosotros pecamos y no queremos reconocer? O peor tantito, ¿cuántas veces pecamos y no nos damos cuenta que estamos pecando? O sea, ¿cuántas veces estamos haciendo cosas que van en contra de lo que Dios quiere y ni siquiera sabemos que van en contra de lo que Dios quiere, ¿no? Entonces, o a veces sí sabemos que estamos haciendo el mal, pero queremos justificar o no queremos aceptar. Pues sí, yo pequé porque mi esposa me hizo enojar. Pues si me haces enojar, pues por supuesto que voy a pecar, ¿no? Si no me haces enojar, no peco, ¿no? O sea, así somos, estamos buscando la forma de justificar el error en lugar de decir, ¿sabes qué? Perdóname, sí pequé. Y el rey David pecaba, era como, no sé si han visto el meme de Spider-Man, ¿no? Que agarran algo y le hace así el cuate como, ya tengo superpoderes. Él tenía superpoderes, de verdad, inmediatamente, ni terminaba de pecar y ya estaba pidiendo perdón de su pecado. Esto lo encontramos en Salmo 51, versículo 3. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Tremendo, familia. Punto 1, entonces David reconoce su pecado. Punto 2, David entiende la fuente del pecado. Versículo 5, por favor, Paquito. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Tremendo, ¿no? Tremendo. Mamá, ¿qué onda? Punto número 3, David entendía la necesidad de tener una intimidad con Dios. Versículo 6. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Qué tremendo, ¿no? Entonces, aquí David declara que la sabiduría, las acciones sabias que él hace, porque todo lo que hemos leído hace cosas grandiosas y hace cosas no tan grandiosas, ¿no? Pero esas cosas grandiosas dice aquí que él busca a Jehová en lo íntimo, él está en oración y dice, en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Le da la gloria a Dios y dice, la sabiduría que tengo viene de ti, no viene de aquí, viene de un poquito más arriba, ¿no? Y punto número 4, David se arrepiente de su pecado y sabe que no era por obra sino por gracia. Y esto es tremendo, familia, porque estamos en el Antiguo Testamento. Aquí todavía no llega nuestro Señor Jesucristo, aquí todavía no se saben las enseñanzas de Dios, pero en la íntima relación que tiene el rey David con Jehová, él entiende que Dios no quiere obras, sino que Dios quiere un corazón conforme al suyo. Vamos a leer versículo 15, 16 y 17, por favor. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Tremendo, ¿no? Dice, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. ¿Recuerdan? La primera mujer que tuvo el rey David fue Mical, hija del rey Saúl. Esa fue su primera mujer y cuando lo constituyen rey, bueno, no sé si su primera mujer, pero la reina, ¿no? Porque sí, no hay que entrar en detalles. Pero cuando lo constituyen rey, él está con el pandero alabando y cantando con todo el pueblo. Y Mical, como era pues medio fresona, le dijo, oye, pues, o sea, ¿por qué estás con toda la plebe ahí cantando y alabando, no? Y entonces, en ese momento, él desprecia a Mical, porque él decía, yo voy a adorar y yo voy a alabar a Dios por sobre todas las cosas. Dice aquí, abriré mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Él no se quedaba callado ese amor que tenía por Dios, ¿no? Siguiente punto dice, porque no quiere sacrificio que yo lo daría. Recuerden, la palabra de Dios dice en 1 Samuel que él era un súper dador alegre y hacía unos holocaustos tremendos para el Señor, ¿no? Tremendos. Dice, no quiere sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, que no despreciarás tú, oh Dios. Entonces aquí tenemos, familia, una revelación. Si están tomando nota, una notita de voz o llévenselo bien puesto, ¿no? Lo que quiere Dios es un espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado. Contrito significa triste, significa melancolía, ¿no? O sea, y no significa que Dios quiera que estés todo el tiempo así triste, ay, ¿cómo estás? Bien, porque estoy enamorado de Dios. No, lo que Dios quiere es que no seas orgulloso en tu corazón y que en todo momento, porque en todo momento pecamos, por eso la gracia de Dios todos los días se revela en nuestras vidas, porque todos los días pecamos. Entonces es por eso que nosotros tenemos que estar con nuestro corazón dispuesto a pedir perdón, y eso significa no tener un corazón duro. Amén. Entonces, Paquito, por favor, 2 de Samuel, versículo
2 Samuel 12 del 15 al 17. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró, y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa, y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra. Mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Entonces, bueno, ya vimos que el profeta Natán le dice lo que va a pasar. Le dice, tú no morirás porque te has arrepentido del pecado, pero tu hijo ciertamente morirá. Y en ese momento dice la palabra que Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. David rogó, palabra muy importante. David rogó a Dios por el niño, ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra, postrado. Acostado en tierra es acostado boca abajo comiendo hormigas, o sea, no es estar de rodillas. Y estamos hablando de la persona más importante en el mundo en aquel momento histórico, ¿no? Del rey David, del soberano rey David, postrado en tierra. Y la enfermedad de su hijo duró 7 días, y 7 días que ayunó y 7 días que estuvo postrado en tierra, buscando cambiar el parecer de Dios. Ahora, yo no sé si ustedes piensen, porque muchos ya saben el desenlace, ¿no? Pero yo no sé si ustedes piensen que sea correcto que busquemos cambiar el parecer de Dios, o que digamos, bueno, pues ya me dijo, ya me dictó sentencia, la acepto, ¿no? Yo creo que sí es válido que tú busques cambiar el parecer de Dios. Ahora, si lo cambio no es diferente, pero yo creo que es válido. Les tengo 2 versículos, familia. Génesis 6, versículos 5 al 8, por favor, Paquito. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Fíjense, ahí hay un ejemplo claro. Jehová dice, estoy arrepentido de la creación porque no hacen lo correcto, está mal, y entonces raeré, voy a limpiar la tierra y vamos a empezar desde cero. Pero dice el versículo 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Entonces, pues ya sabemos que perdona a Noé, a la mujer de Noé, a los 3 hijos de Noé y a las 3 mujeres de Noé, junto con un animal de cada especie, en pareja, y se crea el arca de Noé, y viene el diluvio, y se va entonces lo sucio de la tierra, y borrón y cuenta nueva. Entonces, sí cambia de parecer Jehová, sí puedes hacer cambiar de parecer a Jehová con tu corazón. Otro versículo más, Éxodo 32, del 9 al 14, por favor, Paquito. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos, y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios, y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos de los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de ese mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Ahí va otro, ¿no? Entonces, ¿en qué contexto estamos aquí? Estamos cuando está el pueblo de Jehová que sale de la esclavitud, están en el desierto y se empiezan a quejar y a quejar y a quejar, y hacen un becerro de oro y hacen todo lo malo, y entonces dice Jehová, me los voy a echar a todos, menos a ti, Moisés. Y entonces le dice a Moisés, y de ti yo haré una grande nación, es decir, todos se van. Y entonces intercede Moisés por ellos, y entonces dice, está bien, dice versículo 14, Jehová se arrepiente del mal que dijo que había de hacer a su pueblo y les perdona la vida. Claro, llevan una consecuencia porque ninguno de ellos llega a la tierra prometida hasta la siguiente generación, pero les perdona la vida. Entonces aquí tenemos 2, y hay muchos ejemplos, pero quiero que se vayan a comer temprano. Entonces tenemos ejemplos de que sí se puede cambiar lo que Dios quiere, y por eso el rey David intenta, y por eso el rey David ruega y clama y se postra y está sin comer y está sin cambiar sus vestidos y está sin probar alimento, queriendo cambiar la opinión de Jehová.
versículo 13, por favor, Paquito, de 2 de Samuel 12, versículo del 18 al 23. Ya casi terminamos, familia. Y al séptimo día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra, se lavó y se ungió, y cambió sus ropas, y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió, y le pusieron pan, y comió. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho por el niño? Viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantaste y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Gracias, Paquito. Entonces, ¿cuántos puntos les dije que eran? 5. ¿Y cuánto les he dado? ¿Qué dijeron? Ya se le olvidó, ¿no? No se me olvidó. Están expectantes. Punto número 5. David acepta la voluntad de Dios. Y yo creo que este es el punto más difícil de cumplir. Dice aquí, entonces, versículo 20, David se levantó de la tierra, se lavó, se ungió, cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Yo podría pensar, yo adoro pues cuando me cae la quincena, el aguinaldo, ¿no? Cuando mi esposa me soba mis piecitos, o sea, uno adora cuando está contento, ¿no? Pero le mataron a su hijo, ¿saben? O sea, no es algo sencillo. El martes les platicaba que yo creo que si existiera un tragediómetro, es una de las tragedias más grandes que puedes vivir, ¿no? Y él rogó y oró por su hijo y se murió su hijo, y en lugar de emberrincharse, primero se lavó y se puso a adorar, ¿no? O sea, ¿nosotros hacemos eso? Yo no, yo la verdad no. Yo creo que yo le hubiera reclamado, yo creo que yo le hubiera dado la espalda, me hubiera ido con Amón peor, ¿no? Dije, pues si este Dios no me cumple, me voy con el otro. Yo creo que lo hubiera ignorado, o posiblemente en el más light de los casos me hubiera enfriado, como muchos de nosotros nos enfriamos o te alejas, ¿no? Porque dices, pues Dios no me cumple. Y yo estaba bien dispuesto, y 7 días sin comer, y bien sucio, y comiendo hormigas, ¿no? Y no me cumplió Dios, entonces me alejo. Y el corazón de el rey David, que estaba conforme al corazón de Dios, dice el versículo 20, entró a la casa de Jehová y adoró, familia. Entonces, punto número 5, David aceptaba la voluntad de Dios. David aceptaba la voluntad de Dios. Y bueno, pues ya para concluir, familia, yo les quiero decir de parte de Dios, esto no es onda mía. No importa qué tan desolado esté la situación que estás pasando hoy, no importa la bronca que tengas este día de hoy, no importa que el panorama esté gris. Lo mejor, familia, está por venir. Créele al Señor, denle la honra al Señor, créanselo de verdad. En este momento en el que murió su hijo, cualquier persona en lo natural puede decir, más mal no me puede ir, ¿no? Más mal no me puede ir. Pero aquí viene una restitución, porque la palabra de Dios es tremenda y Dios te restituye al 200%. Versículo 24 para concluir, Paquito, por favor. Y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. Quien sepa la historia de Salomón, saben que verdaderamente Dios restituye, ¿no? Entonces, familia, pues esto es lo que yo quería que hoy se llevaran ustedes en su corazón.
No importa la situación tan tremenda por la que estés pasando, no importa incluso si tú llegas a los pies del Señor y en lugar de que las cosas mejoren parece que empeoran, ¿no? Cuando yo empecé a saber de Dios, a mí me molestaba mucho porque yo decía, todo es gloria a Dios, ¿no? Cuando yo andaba así, que no quería llegar a los pies del Señor, todo es gloria a Dios. Te dieron trabajo, gloria a Dios. Me corrieron del trabajo, gloria a Dios. Ya conseguí trabajo, gloria a Dios, pero me volvieron a correr, gloria a Dios. Yo decía, todo es gloria a Dios con los cristianos, o sea, no los entiendo, o sea, no sienten que uno pasa por broncas de lana, que a uno le hacen el fucho, o sea, pero es gloria a Dios porque verdaderamente Dios está trabajando para que las cosas mejores estén por venir y vienen, familia. O sea, no crean que se queda en un futuro metafórico, vienen. Todos los que estamos aquí sentados, o la mayoría de los que estamos aquí sentados, hemos vivido los milagros y las obras de Dios en nuestras vidas. Amén. Familia, démosle un fuerte aplauso a nuestro Señor. Bueno, ya terminamos. Solamente hay un versículo que quiero leer para las personas que nos acompañan por primera vez. Tengo aquí una lista. Si me falta algún nombre, discúlpeme, pero luego no alcanzamos a apuntarlos todo. Tere Méndez, Pamela Ruiz, Melissa Ortiz, Ian, que es un bebecito, José Luis Méndez, Horacio Méndez, Fanny Méndez, Pablo, Constanza y Laura. Este versículo es para ustedes. Les quiero dar la más cordial bienvenida y les quiero leer Romanos 10, del versículo 10 al 13, que dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Por todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. Familia, y específicamente las personas que nos acompañan por primera vez, yo quisiera, si ustedes me lo permiten, les voy a tomar un par de minutitos más, hacer una oración con ustedes. Esta es una oración de fe, es una oración que yo les quisiera pedir. Allí en su lugar no tienen que venir, que ustedes, si así lo desean en su corazón, se levanten y hagamos esta oración juntos para recibir a Cristo en su corazón. ¿Alguno de ustedes me quiere acompañar con esta oración de las personas que vienen por primera vez? Si es así, solamente les pido que se levanten. Muchas gracias, Dios los bendice, gloria a Dios. Gracias verdaderamente. Gracias, Dios la bendice, gracias. Es una oración muy cortita, un minutito nos vamos a llevar. Si la quieren repetir después de mí, solamente les pido que sea con voz audible, que se escuche su voz. Amado Dios, yo te pido que me perdones y que me ayudes a no pecar de nuevo. Creo que tu Hijo Jesucristo murió por mis pecados, que fue levantado de los muertos y que vive y que oye mi oración. Yo te pido, Señor Jesús, que seas hoy mi Salvador y el Señor de mi vida. Yo te pido que gobiernes y que reines en mi corazón desde este día en adelante. Amén y amén. Familia, un fuerte aplauso para las personas que nos acompañan por primera vez.